Glória a Deus, que boa palavra, né? Que isso é missões. Fazer o trabalho de ir e pregar casa por casa, chamar a las pessoas, orar em las pessoas, pararse em uma praça. Eu me lembro quando estava na Argentina, iba a las estaciones de tren, y cuando venía el tren ahí había un hermano que empezaba con el violón a tocar y uno pregaba ahí, daba testimonio en 10, 15 minutos, y había gente que venía y aceptaba a Cristo, ¿no? En las plazas también hicimos ese trabajo, entonces en las paradas de ónibus. Es importante, ¿no? Misiones está en el corazón de você, en el corazón del cristiano. Misión es aquel que va y prega el evangelio a cualquier persona. Você va en el trabajo y mientras va en ese viaje de ónibus, una persona se senta y você da la palabra, está haciendo misiones. Você está en el avión viajando, ahí 8 o 9 horas una persona y en algún momento você se paró así y você da la palabra y você está haciendo misiones. Dios a veces te manda a Miami a pregar a un lugar lujo, lindo, ¿no? Y otras veces te manda al barrio. Yo comencé pregando en iglesias que estaban en el barrio y cuando llovía el barro venía todo hasta el suelo, ¿entendió? Y ahí a veces íbamos con botas se fala, con botas, ¿no? Cuando había dinero, cuando no había dinero arruinábamos el zapato, el tenis, más íbamos, porque un día cuando comencé el ministerio Unicristo, había unas 15 iglesias, unas 150, 200 personas. Se reunieron todos en el momento. Ahí yo oraba al Señor. Yo tenía un zapato y el zapato tenía 2 buracos, uno donde iba el pie y el otro a la mitad, ¿no? Ahí botaba cartón, ¿no? Cartón para hacer la suela, porque no teníamos dinero para ir al zapatero para que conserte. Ahí el Señor ve tu corazón, el Señor ve que você ama la obra, y el Señor va dándote gloria en gloria, gloria en gloria, hasta que, como Mara fala, el pastor fue a tantas naciones, va de avión, mas el Señor, el Mara conoce ahora. Él no conoce el pasado, de donde él sabe, que yo caminaba, ¿no? Caminaba, un día fuimos a una favela, un empresario de multimillonario, ¿no? Menocho es aquel que hace todo lo que es, por ejemplo, vinagre, tomate, extracto de tomate, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, él hacía todo eso, mas él estaba quebrado. Ahí fue a la iglesia, ahí comenzó a dar el diezmo en la iglesia, y ahí se convierte el Señor y comenzó a poner los camiones que no tenían carga, no tenían nada, comenzó a ir a las iglesias, a abençoar a las iglesias. Ahí fue un hermano a una radio, estaba él, fuimos también a la oficina de él, y ¿qué acontece? Él pone un camión y lleva a una favela grande, pero había llovido. Y estaba todo barro. Y ahí comenzamos a pregar y la gente no iba. Entonces yo falei, bueno, vamos casa por casa. Ahí yo tiré el casaco y la gravata, porque la gente falaba, no vamos porque todos están todos bien vestidos, mire cómo estoy yo, ahí está el caballo, tengo cheiro. No importa eso, no importa, você ve. Ahí yo falei para todo el mundo tirar el casaco y la gravata y estar así nomás, ¿no? Y ahí empezó a venir la gente. A la hora que yo comencé a hablar, comenzó a venir toda la gente y mucha gente se entregó a Jesús. Entonces, presta atención, misión también tiene que ver con actitud, ¿no? La actitud de você de ser humilde, como falou Mara. A veces comemos, a veces no comemos, dormimos llenos de mosquitos, de mosca, mas estamos felices, porque el gozo no te lo tira el dinero. El gozo no te lo... Tem gente que tiene dinero y no tiene gozo. Entonces, você puede estar en la mayor pobreza y ser alegre, tener gozo, y tener mucho dinero, viajar en avión, viajar, estar en París, comprar
los perfumes más caros, tudo, y vos está triste, está angustiado, no consigue una alegría, una felicidad, porque no hay gozo de Dios. Entonces la persona está así, hoy cambió el carro y dice, ay, estoy contento, 6 meses, otra vez triste. Oh, gané tanto dinero ahí, qué sé yo, está contento, a las semanas, 2 semanas, ¿qué pasa? Que está con esa cara, polla, más ganaste la lotería, pero ya me lo gasté todo, ahora estoy igual otra vez que antes. Y ahí, estaba gozoso, le duró 2 semanas. Entonces, presta atención. El dinero ayuda, te ayuda para qué, para vestir bien, para viajar, comer, comprar un carro, una casa, 2 casas, te ayuda, te da felicidad tener cosas, mas no es, sin Cristo no es nada, no vale nada. Você puede estar debajo de un árbol y ser feliz. Yo estoy feliz donde está Luciana, por ejemplo. Ella es lo que Dios me dio para yo ser feliz. Es la niña de mis olhos. Entonces, cuando você tem la felicidad, no importa si você come, hace jejum. ¿Está entendiendo? Lo importante es estar con ella, caminar con ella, dormir al lado de ella, escuchar los gritos de ella, todo. Entonces, Dios te da esa felicidad. A otro le da otro tipo de felicidad, mas Dios quiere que você seja feliz, porque Pablo, el apóstol Pablo falava, tengo mucho, tuve muita coisa y ahora no tengo nada, mas yo soy feliz, porque él tenía el gozo del Señor. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan. Yo voy a leer en español y você va a leer en portugués. Amén. Entonces, presta atención. San Juan 1, del capítulo 1 del versículo 1 en frente, ¿no? Entonces, fala así, San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay ha sido hecho. Entonces presta atención, el verbo, ¿quién era el verbo? Era la palabra. Cuando vamos a Génesis, Dios crea todas las cosas con la palabra. Todo lo que vos ve, un árbol de limón, un árbol de manzana, un árbol de pera, será todo lo que vos ve de tierra, fue creado por la palabra. La luz, la luna, el sol, fue creado por la palabra. Deus no se separa, diga conmigo, no se separa de la palabra. La palabra y Dios es lo mismo. Es lo mismo, la palabra es el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Olha só, te está hablando de la palabra de Dios. Entonces cuando yo estoy hablando la palabra, estoy hablando la palabra de Dios, que también actúa como Dios. Entonces, esto es poderoso. Esto muda todo. Las personas no lo leen, o no lo leen, o lo leen y no entienden. Porque fala, en el principio era el verbo es la palabra. El verbo estaba con Dios. Está hablando de que era Jesús. Jesús era el verbo. Dice, y el verbo era Dios. ¡Wow! Entonces, el verbo estaba con Dios, el verbo es la palabra y el verbo es Dios. La palabra que te estoy hablando es Dios. No soy yo Dios, es la palabra que sale dentro de mí, porque el Cristo está dentro mío. Entonces, si yo suelto una palabra y vos tiene la palabra, el logo, y si vos la acepta, vos está aceptando el rema de Dios, la palabra viva, la palabra en acción, la palabra de poder que transforma tu vida, tu ministerio, tu filho, tu filia que está en la droga, tu forma de pensar de Dios no es la misma que Dios quiere que vos acredite. Porque hay muchas personas que acreditan a Dios a su jeito,
mas não é em seu jeito, é no jeito de Deus. Você camina como você quiser caminhar. Você tem livre albedrío. Você pode dizer, eu quero trocar o carro. Você vai e troca, se tem o dinheiro. Se não tem o dinheiro, tem parcelas. Porque você tem como poder pagar para trocar o carro. Pero preste atenção, será o carro de Deus? Porque minha esposa estuvo orando y fue a ver un monte de carros. Estuvimos viendo hace cuánto, 2 años, ¿no? 2 años. Y ella estaba orando, Señor, voy a tocar el carro. Señor, es mi libre albedrío. Señor, yo quiero tocar el carro. Pero ¿cuál es el carro? ¿A dónde está el carro? Y fuimos para un lado longe, y fuimos para el otro lado, y estábamos viendo en el celular. Hasta que un día apareció un carro que era usado, mas no tenía casi kilómetros, estaba a 0. Y ese es el carro. Y ahí fuimos y compramos el carro. Y ahí Dios nos abençoou con un carro nuevo. Entonces, Dios te puede hacer comprar el carro también. Guiarte al carro exacto. Te guía al esposo, a la esposa exacto. Te ayuda a tener el filo exacto, porque el rey David oró 3 días en Jeshún y vino Salomón. El filho exacto, él tuvo con otras mujeres, con otras concubinas, tuvo filho. ¿Por qué? Porque era en la época del rey, era lícito. Ahora ya no es más lícito, porque ahí el otro día estaba escuchando un experto en matrimonio. Él falaba, Abraham tuvo 4 esposas, David tuvo 12, y Salomón tuvo casi 1000, y ahora en mi vez me voy a lascar. Él faló así en la televisión, y la persona que estaba entrevistando no sabía qué hacer, ficó incómoda, fue un corte. Entonces presta atención, en la época del rey, miles de años atrás, 3000 años, era lícito. Ahora ya no es más lícito, porque cuando vino Jesús, y la historia tiene antes de Jesús y después de Jesús. Entonces, antes era lícito, después él faló, que vinieron también otros expertos que le contaron una historia y le falaron a Jesús acerca de que un hombre tuvo una mujer. Y en la época, era lícito que el hermano levantara descendientes, porque no tenía filho. Entonces pasaron 7 filhos por la mujer ficó vieja, murieron los 7 hermanos, y él faló, en el céu, ¿de quién va a ser esa mujer? Y Jesús fala, vosé ignoráis, porque no sabéis. Vosé acredita que sabe, vosé en su religión acredita que sabe, mas no es así. En el céu, vosé y yo vamos a ser anchos, como los anchos. No vamos a andar teniendo mujeres y angelinas para aquí y angelinas para allá, divina, linda. No, acabó. Você va a ser un hombre, una mujer íntegro, de un corazón solo para Dios. Você va a adorar a Dios, você va a amar a Dios sobre todo lo que hay en el reino de Dios. Dios es tu primer amor y tu único amor. Los ángeles adoran, aman la palabra de Dios. Si fuera por los ángeles, ellos ya estarían pregando. Y aquí hay un montón de personas que tienen temor, vergüenza de dar un folleto y falar, Jesús te ama. Yo no sé pregar. No falta mucha cosa para pregar. Jesús te ama. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Y das un folleto y va embora. Y que Dios haga su trabajo. La persona lee, la persona ven y congrega aquí o en otra iglesia, perto de la casa. Lo importante es que alguien se acerque y le diga, Dios te ama. Dios murió en la cruz del Calvario por vos. Dios tiene algo mejor para tu vida. Entonces, es importante que entienda que el verbo es la palabra de Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese poder de la palabra
Mire, actúa en 3 esferas. El poder de la palabra creadora. Eu falo e Deus faz. Não sou eu que faço, é Deus que faz por la palavra de la fé que eu falei. Então, a palavra de poder actúa, a palavra de poder se manifiesta. Una persona se convierte a Cristo, deja todo lo que era ruin, deja de gastar dinero en latitas de cerveza, ahí deja de andar haciendo churrasco y triquizola con mujeres que no son las de él. Entonces, el dinero que se iba ya empieza a ficar en la casa, comienza a comprar ropa para él, para la esposa, para el filho. Antes no alcanzaba porque se llevaban las otras mujeres que no era la de você. Ahí él estaba en el supermercado, en la época 800 reales ganaba. Ahí comenzamos con Luciana a guardar 300 reales cada uno. Y yo falaba eso para los colegas que me acusaban. Y yo falaba, 12 meses, 300 reales, ¿cuánto es? 3.600. 3.600 alcanza para ir a un viaje a Estados Unidos. En la época, ahora es otra cosa. Mas en la época alcanzaba. Y nós fuimos a Estados Unidos con Luciana. Entonces, preste atención. Hay personas que no son prósperas en la vida no porque no tienen dinero, es porque lo administran mal. Hay personas que no son prósperas en la vida porque gastan el dinero donde no tienen que gastar. Había uno que me falaba, todos esos que me falaba en brincadeira, ¿no? Todos esos 300 reales están aquí. Él me mostraba la panza de él, ¿no? Dice, es todo, ¿cómo me dice? Es todo cerveza, pero está hecho con ¿qué la cerveza? Cebada. Con cebada, es todo cebada aquí. Y ahí me mostraba la panza de él. Entonces, él se reía, le digo, es engraçado, você se ríe de você mismo sabiendo que se está matando, ¿verdad, chi? De algo tiene que morir, por lo menos muero feliz. Él era feliz tomando cerveza, comiendo churrasquino con los amigos, más sabiendo que se está matando, sabiendo que está endividado, porque a veces gastaba más de lo que él ganaba. Entonces, el diablo vino para matar, robar y destruir, y esa es una de las formas. Matándote antes de tiempo, matándote sin Cristo, matándote sin salvación. Amén. Entonces, la palabra te vivifica, la palabra trabaja desde adentro, la palabra te motiva, la palabra de Dios te renova, la palabra te da fuerza, la palabra te da fuerza. Y mire, la Biblia fala que te da alas como de águila, o sea, la fe te remonta más encima de tu problema. Entonces, cuando yo no tengo para comer, gloria a Dios, voy a ayunar. Ahí Satanás sabe que algo va a acontecer y dice, no, vamos a dar prosperidad para que coma. ¿Está entendiendo? El milagro de Dios actúa por la palabra. Aleluya. Mire, una de las cosas poderosas, voy a cortar el mensaje, es muy longo, sería bueno que en su casa lea San Juan, capítulo 11, todo el capítulo 11, vos lee en su casa. En el libro de San Juan vamos a encontrar, capítulo 11, a María y a Marta, y el propósito de Dios para la vida de ellas. Ellas acreditaban en la palabra, acreditaban en Jesucristo que era el Mesías. Hay personas que vienen a la iglesia, acreditan en Jesús. Ellos acreditan, dan el diezmo. Ellos acreditan en la prosperidad. Ellos acreditan en el amor. Mire, aquí dice,
María, cuyo hermano, en el versículo 2 dice, María, cuyo hermano era Lázaro, estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y usted se lembra de esta mujer que estaba Jesús en una casa, que estaba el rabino, estaban hablando de teología con Jesús, y de repente invade esta mujer y lleva un montón de perfume carísimo, el salario de un año. Todo compró ahí, pum, se lo puso a Jesús y con sus cabellos le pasaba en los pies. Ahí Judas se enoja, fica braviño, ay, podíamos haberlo vendido, tanto dinero para los pobres. Mentira, porque él quería robar. ¿Están entendiendo? Entonces, que esté en la iglesia y que esté, no quiere decir que todo que está en la iglesia es algo. Y era un apóstol, era una persona importante, influyente, teológicamente, mas era ladrón. Entonces no mudó nada. Caminar con Cristo, ver los milagros de Cristo, él no mudó. Pero esta mujer sí. Y así todo, con toda su teología, ella no entendía su totalidad de la palabra. Ella hizo un acto divino, maravilloso, mas no entendía. Y ahí estamos viendo que dice que Lázaro había ficado doente y Jesús ficó 2 días más esperando. Ahí fue caminando, pasaron 2 días más, 4 días. En esos días que lo mandaron a llamar a Jesús y los apóstoles falan con Jesús y él fala, está durmiendo, y después le fala, no está durmiendo de sueño humano, él está muerto, vamos a despertarlo. Y los apóstoles, él falaba y no entendían, y ellos entendían que iba a morir en Jerusalén, porque falaban, en Jerusalén te quisieron apedrear, y ahora vamos a hablar, entonces falaban, vamos todos a morir con él. Y fueron, y ninguém apedreció a Jesús, simplemente que se encontraron con una palabra poderosa. Lázaro ha muerto, y me alegro, fala Jesús, por vosotros, de no haber estado allí, para que creas, pero para que creas. Vamos para la, dicen, y fala así, en el versículo 16, en el versículo 17. Luego, pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por lo de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús le llegaba, salió corriendo, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mirá los tiempos que Marta está falando. Jesús está en el tiempo terrestre. Entonces, en ese tiempo Jesús era la palabra viva. Mas la gente no entendía eso. Él era el verbo, era la palabra. Y fala, tu hermano resucitará. Mira la teología de Marta, y dijo, yo sé, Señor, que resucitará en la resurrección en el día final. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído.
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces ella estaba pensando en su teología que Jesús lo iba a resucitar después, también cuando Jesús venga en su gloria, y todavía ellos no entendían eso. Entonces Jesús le dice: ¿tú crees esto? Que yo soy ahora, la resurrección ahora. Entonces nos tenemos tiempo, tenemos pasado. Mara dijo: hace 20 días atrás fui a un trabajo misionario, ya pasó 20 días atrás. Tenemos pasado, tenemos presente y tenemos un futuro que no sabemos qué va a acontecer, porque el futuro lo tenemos que escribir día a día. So que en el presente está Jesús, el día de hoy. Entonces en el presente está la palabra, es hoy, el día de tu sanidad, el día de tu resurrección, el día de tu prosperidad, el día de tu sanidad interior, donde vas a perdonar, donde vas a liberarte de esa amargura que te lleva al sufrimiento, porque esa amargura fue allá en el pasado, pero la seguís cargando hoy, y mañana otra vez la cargas, y pasado, en el futuro la volvés a cargar, y seguís triste. Por eso que Cristo te quiere libertar hoy de tu pasado, pero Cristo no tiene pasado, porque Él es siempre hoy. Cuando Moisés se encontró con la zarza y habla con la zarza, ¿acaso fue la zarza? Sí, ahí la zarza le manda a ir a falar con el povo para liberarlo, y él faló. Si me preguntan quién es você, ¿qué voy a falar? Él no faló yo soy, él faló así: yo soy el que soy, yo soy el pai de Abraham, Isaac y de Jacob. Y un día le pregunté a un pastor: ¿qué quiere decir Deus con que soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Que él murieron en el pasado, mas están vivos delante de la presencia de Dios, porque Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Él es siempre hoy. Entonces la palabra de Dios para vos hoy es esta: que Dios te quiere bendecir hoy, Dios quiere hacer tu milagro hoy, Dios quiere recibir tu palabra rema hoy. Mas la palabra rema se tiene que activar dentro de vos para decir: amén, gloria a Dios, recibo lo que Dios tiene para mí hoy, gloria a Dios. Y el poder se libera. Pero mire, Jesús fala así: tiren la piedra. Jesús está cediendo, 4 días de muerto. Tiren la piedra. Lo que tenía que hacer él era tirar la piedra. El cielo de muerto se limpió cuando el espíritu de Lázaro entró. Y Jesús faló: Lázaro, ven. Él estaba feliz en el cielo, estaba hablando con Abraham. Y vos, David, ¿qué estás haciendo? Y él estaba ahí feliz, estaba vivo en la presencia del Pai. Estaba feliz en la presencia, con todos los muertos que estaban en Cristo. Están guardados, el muerto que está en Cristo está guardado. Y él estaba ahí hablando y: epa, Lázaro, me están llamando a mí. ¿Quién es? Jesús. 4 días estoy acá de fiesta. Jesús, ¿qué querés? Vení para acá. Entró en el cuerpo. Todo lo que estaba, el fígado, todo pudre, los riñones, el corazón, todo se restauró. Porque cuando está el Espíritu, hay vida. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Antes no estaba, porque Cristo no había resucitado, pero ahora resucitó. El templo somos nosotros. La vida de Dios está dentro de nosotros.
El poder de Dios está dentro de nosotros. Suelta la palabra, fale la palabra. En el nombre de Jesús, cuando yo falo la palabra, Satanás tiene que obedecer. El diablo tiene que tener miedo de mí. Y hay gente que yo falé y tiene miedo de Satanás. Yo no acredito. Es porque en la iglesia es flaca, no le enseñan la palabra correcta y los hermanos son flacos. Mas aquí hay poder de Dios. Aquí el poder de Dios se manifiesta. Aquí el diablo no tiene que venir a atacar, él tiene que salir corriendo. En el nombre de Jesús hay gloria, la gloria te cubre. Cuando estaban ¿cómo era? En el desierto estaba el tabernáculo. Dice que cuando bajaba la gloria era un poder, una unción terrible que nadie podía estar, solo Moisés. Solo Moisés, porque Moisés conocía a Dios. Moisés vio a Dios. Moisés era una comunión especial con Dios. Y usted tiene que, mire, la salvación es gratis. El perdón de pecado es gratis. La unción es gratis, pero usted tiene que buscar de Dios. No puedo buscar a Dios por usted. Entonces mi relación con Dios puede ser diferente a otro filho de Dios, a otro pastor, a otra anciana, a otro obispo, a otra misionario, misionaria, porque yo procuro a Dios de un jeito y você procura a Dios de otro jeito. Tem gente que va a la iglesia no lee la Biblia. Tem gente que va a la iglesia, no ora prácticamente, se alimenta solamente de escuchar vídeos, mas tu relación personal con Dios, dobla tus joelhos, levantate a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, para orar, media hora, una hora. Daniel tenía un jeito de adorar a Dios 3 veces por día. Josué tenía un jeito de adorar a Dios, siendo esclavos. Encontraban el tiempo para adorar a Dios y Dios estaba con ellos siendo esclavos, y después que aconteció los levantó. Daniel tuvo tremendas profecías hasta los días de hoy. Nos las estudiamos, nos las investigamos a ver en qué tiempo estamos viviendo acerca de las señales de Daniel. Hoy te estaba hablando con la pastora Luciana. En 200 años, todo lo que es ciencia se adelantó. Hoy si tenemos la IA, hace 2 años, 3 años atrás, ni sabíamos qué era eso. 10 años atrás teníamos callas, así, que era Nosanebu. Ahora es una cosa fina, como la Biblia, así, fina. El celular. Hoy sí estamos transmitiendo por el celular. Unos 15, 20 años atrás, ni sabíamos que eran unas calles grandes, pesadas, y tenía una rosca que vos metía el dedo con un montón de buracos y vos iba buscando el número, y era ahí pesado como medio kilo. Ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Y era carísimo. Ahora es gratis. El tiempo mudó. Ahora estamos a otro nivel, y eso es tecnología, y la tecnología es humana, pero el Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que oído y oído no oyó, no sabe, no vio. Imagínate, estás orando y de repente se te presenta un anjo, y el anjo te fala y te da las directivas, porque eso le acontecía a los profetas.
Y los profetas no pararon. Lo que pasó que pararon de orar. Perdieron el conocimiento de buscar a Dios. Tenemos iglesia así, llena de gente inmadura, llena de personas que solo saben louvar a Dios en cánticos que adoran a nosotros, que nos levantan nuestro ego y no están adorando a Dios. Están cantando para cobrar dinero, 40, 50 mil reales. Vos, 40 mil reales a tu iglesia, 5 mil reales. Eso es lo que Dios murió en la cruz del Calvario para eso. Eu pergunto, sei lá, talvez estou errado eu. Então, você me escreve aí embaixo, você está errado, porque a missionária tem que viajar e tomar o avião e levar tudo, e pode ser. Mas os missionários apóstolos viajavam arriesgando sua vida, que um leão, um oso, podia sair do deserto e matá-los. E aí? E agora? Que oso vai sair daí? Vai ao zoológico e tem oso, tem reptil, tem tudo. Mas está preso no zoológico. A não ser que você vá ao Amazonas, aí já é outra coisa. Então, temos que ver nosso chamado. Deus me chamou a pregar hoje. Deus me chamou a trabalhar para ganar almas. As almas las gana Deus, não gana você, não gano eu, gana o poder del Espírito Santo. Amém? Então vamos a ponernos de pé, vamos a orar, vamos a agradecer por este tiempo. Señor Deus Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Deus de poder, un Deus que transforma, un Deus que llena los corazones, que llena el vacío de nuestra alma. Que tu Espíritu Santo esté trabajando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros gozos, Señor, en nuestra columna, Señor. Que trabaje, Señor, con la cura aquel que está doente, no importa cuál es su doença, curalo, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor. Aquel que no tiene para comer, dale una forma, Señor, de conseguir trabajo, de conseguir dinero, ofrenda, Dios mío, a la iglesia, Padre, para sostener, para pagar la luz, para pagar el aluguer, en el nombre de Jesús, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Abençoa a todos vocês. Próximo domingo estamos aquí. Ponga sus manos así y reciba conmigo la bendición apostólica. En el nombre de Jesús, Señor, abençoa su trabajo, abençoa su entrar y su salir, abençoa, Señor, su familia, abençoa, Pai, en el nombre de Jesús, su salud, para la gloria de tu nombre, Señor, y que sean guardados de toda acechanza, de todo lazo que se corta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te abençoe. Próximo domingo, misma hora, la palabra de Dios será pregada. Dios abençoe. Padre Jesús.